En esta tarde yo les vengo a hablar sobre el romper cadenas y vamos a hablar de cadenas un rato. El significado de las cadenas en la palabra. Hay mucha gente atadas hoy en día. No solamente en el mundo libre, en las iglesias encontramos gente atada. Vienen atadas con muchas cargas, cosas del pasado, y las vienen arrastrando. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Y dice así la palabra del Señor. Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. En cuanto desembarcó, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo, el cual tenía morada entre los sepulcros, y ya nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, y había roto las cadenas y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Vamos a hacer una corta oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad y en ella hay vida y hay enseñanza. Te pedimos que nos hablen esta tarde y glorifica tu nombre a través de tu palabra. En el nombre de Yeshua yo te lo pido, Dios, y te doy gracias. Amén. ¿Para qué son las cadenas? Se usan para decorar. Aquí en la congregación muchas personas tienen cadenas en el cuello. Se usan para decorar. Se usa para un instrumento o una señal de dignidad. Lo vamos a ver en la palabra. Atar, controlar, restringir, amarrar. En lo espiritual significa un tipo de pecado. Las cadenas son muy útiles hoy en día. Se usan mucho en las joyerías. Muchas personas tienen cadenas. Yo he tenido varias. La última que tuve se la regalé a mi hijo. La primera cadena que tuve me la regaló mi mamá. Se me perdió en una pelea en la escuela superior peleando con un estudiante. Se me perdió la suerte. No sé dónde está la cadena hasta esta altura. Bueno, yo ni he ido a buscar todavía a esta altura el diploma de la escuela superior. Yo nunca lo fui a buscar a la escuela. Si me pregunto si me gradúo algún día de escuela superior, no tengo diploma. Las cadenas, según la palabra, tiene varios símbolos. Los barcos utilizan cadenas. Las cadenas tienen un propósito. Y es que mientras ellas se mantengan unidas, ellas cumplen con un propósito. En las iglesias se hacen cadenas de oración con un propósito positivo. El día que Ibe dio a luz al hijo mayor de nosotros, el nene no lactaba. El nene nació un domingo fue, ¿verdad? Ibe pues rompió fuente en casa y yo me estoy acostando, yo tengo un sueño bien pesado, hermano. Y ella rompió fuente, yo no quería ir al hospital. Y era que el muchacho venía para afuera. Llamo a mami sube arriba y dice, yo vivía en el segundo piso. Me dice, mira hijo, en casa me llaman por Bertito. Y yo rompió fuente y salimos por el hospital. Ella dio a luz a la madrugada, como a las 4 de la madrugada. Al otro día yo fui a visitar a Ivette, a ver el nene, y no me dejaron ver el nene porque no lactaba. Tenía neumonía. Él tragó líquido de la placenta. Yo no fui al pediatra, ni fui a consultar ningún doctor. Yo fui a la cadena de oración. Y al final de la cadena de oración, el pastor pidió que los hermanos que necesitaban una petición especial pasaran al medio de la cadena. Y yo pasé al frente y solo por el nene. Gracias al Señor, el apetito del nene se mejoró. Cuando llegué el martes, me dijeron, ya lactó 1 onza. Hermano, que es 1 onza de leche, eso es nada. Pero había una mejoría.
De ahí en adelante el apetito se le abrió al muchacho y mejoró gracias al Señor. Y yo le doy la gloria a Dios porque yo lo hice en una cadena de oración. Los barcos usan cadenas. Las cadenas no las puede levantar ningún hombre. El eslabón de una cadena de un barco, los eslabones son así de grandes y tienen una sección en el medio que está unida con un metal, súper pesadas. Y mientras esa cadena esté en el barco y el barco está anclado, la cadena está haciendo su función. Es como en la congregación. Si nosotros mantenemos una cadena aquí en la iglesia y mantenemos una cadena de oración y los hermanos se mantienen unidos, la cadena que hacemos oración es positiva y tiene un propósito y se logra. Aquí no estamos tropezando en este escenario en la Biblia, en la palabra, un hombre, aquí dice Geraseno, uno dice Gadareno, y está en un lugar llamado, un lugar donde él habita, porque hay demonios que habitan en los sepulcros, en los cementerios. Y eso yo lo he experimentado, porque mis hijos se criaron y nacieron detrás de un cementerio. El cementerio católico, el cementerio de Portacueli. Ellos tienen una iglesia, la iglesia católica ha hecho una iglesia en un pueblo que se llama San Germán y se llama la iglesia de Portacueli. Yo pasaba mucho por ese cementerio y pasaba de noche. La sensación no era buena cuando uno pasa por un cementerio de noche. Y cuando uno está apartado, más vale que tenga buenas piernas. Porque en cierta ocasión, Ibe y yo se nos sacó una hermana de la iglesia y nos dijo, pastores, queremos que usted vaya a nuestra casa a orar por un hermano, porque esta persona hizo un pacto con la muerte. ¿A quién se le ocurre eso? El pacto de la muerte te da vida. La palabra dice que el que da vida es Cristo Jesús. Y Él es el que rompe las cadenas. Punto y se acabó. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso escríbalo, hermano, eso es eterno. Eso estará en tu mente y en tu corazón toda la vida. Y la hermana quería quemar ese amuleto, un amuleto, una bolsita, y adentro había un pedazo de metal. Y ella me dice, usted hay que quemarlo para destruirlo. No, si el que va a destruir esto no es el fuego, es el Señor que va a destruir esto. Y ella me dice, el que queme esto, una maldición le va a caer encima, porque venga, que meta mano. Fuimos a la casa de ella, quemamos el amuleto y ahí hicimos una oración. Todo se destruyó, adentro había un pedacito de metal que yo ni lo miré. Dije, bota esa basura para allá. Gente haciendo pacto con enemigos, porque se creen que bregando con las tinieblas van a conseguir bendición. Las cadenas que este señor tenía, el de Gadara, dice que las rompía, tenía fuerza de verdad, ¿sabes? Una persona poseída tiene mucha fuerza. Y el enemigo utiliza las expresiones externas para asustar a la gente. El que esté endemoniado bota baba por la boca, se babea todo, abre los ojos así bien grandes, empiezan a gritar y tiene una fuerza terrible. Cambian hasta de voz. Si es una mujer, la voz la tiene de hombre. Ah, hermano. Las cadenas en la Biblia tienen varios significados. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 41-42, porque Dios también bendice y Dios pone a su gente en alto. Dice la escritura en el verso 42 del libro de Génesis 41, verso 42, y se quitó Faraón el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo vistió con ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello. O sea, le puso una cadena, lo que muchos hermanos aquí en la iglesia hoy en día tienen una cadenita. Nada malo con eso. A los esclavos le ponían cadenas en el cuello para controlarlos. Y el valor del esclavo, que el valor de un esclavo era aproximadamente unos $400, mucho dinero para aquel entonces. Y el valor del esclavo se veía
o se evaluaba en base a lo que él tenía en sus espaldas. Si en sus espaldas tenía cicatrices, significa que ese era un esclavo problemático y había que castigarlo y pegarle. Ese esclavo no valía mucho, era barato porque era desobediente. Dice aquí la escritura que a José se le puso en el cuello una cadena de oro, porque era un símbolo de dignidad. No todo el mundo en el pasado podía andar con una cadena de oro en el cuello. Y le puso no solamente, le puso también, él dice la palabra, su anillo. Con ese anillo él sellaba los documentos. Se sacaba una cera, un wax, y mientras estaba blandito, él le daba con el sello ahí y sellaba el documento. Y ese era el sello del rey, muy respetado. Otro hombre de la palabra que también fue bendecido y fue de esa misma manera fue galardonado, fue Daniel. En el libro en el libro de Daniel, en el capítulo 5 y verso 7 y verso 29, dice el 7, a gritos el rey mandó que vinieran los magos, astrólogos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, el que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y llevará en su cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Dice el 29, entonces dio orden Belsasar y vistieron a Daniel de púrpura con un collar de oro alrededor de su cuello y proclamaron que él era el tercer señor del reino. Esto fue cuando salieron las escrituras en la pared, porque Belsasar había utilizado los instrumentos del templo para emborracharse con sus concubinas, y Dios puso en la pared una inscripción y nadie la podía descifrar. Y vino, llamaron a todo el mundo y nadie sabía qué era lo que decía allí, pero vino Daniel y leyó la palabra, decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación según Daniel. Daniel no era una persona de muchos estudios, pero el Espíritu de Dios moraba sobre él. Y es lo importante. Y le dijo, esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesados has sido en balanza y fuiste hallado falto de peso. Pérez, tu imperio ha sido roto y dado a los medos persas. Entonces dio orden Belsasar y vistieron a Daniel de púrpura con un collar de oro sobre su cuello y proclamaron que era el tercer señor del reino. En aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue muerto. Y Darío, el Medo, tomó el reino siendo de 72 años de edad. Hermano, no importa donde usted viva y donde usted vaya. Si el Espíritu de Dios va contigo, olvídate, no tienes que buscar más nada. Nosotros llegamos a esta tierra. Yo llegué a esta tierra para quedarme aquí, a vivir con mis hijos 2 años. Yo quería levantar a mis hijos aquí. 2 años. ¿Cuánto yo llevo? Voy para 31 años. ¿Verdad? 31 años yo llevo aquí. Cumplimos 31 años. En diciembre tengo 31 años. Y yo me estaba diciendo los otros días que quería volverse a Puerto Rico, pero las cosas en Puerto Rico están tan malas, hay tanto asesinato. Hermano, en Puerto Rico no se ve en el mapa. Y cuando yo vivía en Puerto Rico, en un año se asesinaron 1000 personas, 1000 muchachos jóvenes por droga, 1000. Que aquí en Atlanta no se matan 1000 personas en un año. Peor que la ciudad de Chicago, Los Ángeles, Nueva York, you name it. Se mataron 1000. Y se siguen asesinando todos los días. Siempre hay que salir a la calle buscando la muerte, peleando con droga, la gente buscando el dinero fácil. Porque la gente lo que quiere es que el dinero le llegue cómodamente. Gente que están atadas y solamente el que puede desatar ese vicio, esas cadenas que tienen esa gente es Jesucristo. Punto y se acabó. Los ángeles caídos van a ser atados por 1000 años. Dice el libro de Judas, el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original,
sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el día de hoy, hasta el juicio del gran día. Están atados allá abajo, los ángeles que se apartaron del Señor para tratar de derrocar a Dios en el cielo, los que se rebelaron. Y dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20 y verso 1, que el enemigo de las almas, para no mencionar su nombre, porque el nombre no es bonito, 21 dice: vi un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, las cadenas no digamos, yo no diría que un instrumento que se ha utilizado por años para atar, restringir y guardar cosas. Hoy en día las cadenas se utilizan mucho en la vida cotidiana. Toda la joyería hay muchas cadenas bonitas. El oro está carísimo. Ayer estaba viendo yo el precio del oro en la televisión. A 2.500, estaba ayer a 2.516 la onza. Pero hermano, si usted ha pensado, si usted ha tenido problemas en el pasado y usted está atado, usted tiene raíces de amargura del pasado que usted no ha podido romperlas ni quitárselas de encima. Estamos en estos tiempos para que nosotros nos quitemos eso de encima. Las cadenas que no te ayudan y no te pueden ayudar hacia adelante porque el tiempo se apresura y vivimos en una sociedad donde todo es dinero, hermano, todo es dinero. Yo le digo, el refrán que yo tengo un refrán para estas cosas. Aquí se hace sobre todo a billetazo limpio. Todo es dinero, hermano. Te enfermaste, es dinero. Se descompuso el carro, dinero. Se dañó algo en la casa, es dinero. Ahora mismo tengo una máquina de lavar dañada en casa. Tuve que llamar ayer al seguro para que vengan a arreglarla. Todo es dinero, hermano. Y muchas personas, cuando las cosas no les van bien, todas las culpas se las echan al Señor. Porque traen eso del pasado. Que la culpa la tiene el Señor y el Señor es el único que puede resolver las cosas, hermano. Ponga su vida como lo hizo Daniel y José. Dios tomó la desgracia de José y la desgracia de Daniel y la convirtió en bendición. Entre José y Daniel hay un paralelismo. José salió de la cárcel y vino a ser el segundo en poder porque Dios puso su espíritu sobre él y lo bendijo. Daniel vino como preso, utilizó el mismo sistema, el sueño, interpretación de sueño, y Dios bendijo a Daniel y lo puso tercero en el reino. Y Dios lo bendijo a Daniel porque el espíritu de Dios estará sobre de él. Y Daniel tenía algo muy bonito y era que él podía descifrar enigmas y podía interpretar cosas bien difíciles. Dice: en tu reino hay un hombre el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses fueron halladas en él. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, lo constituyó príncipe de los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto en él había un espíritu superior y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es en Daniel. ¿Sabe? Daniel se las traía, ¿sabes? Daniel no era cualquier cosa. Él no fue a la universidad a aprender todo esto, es que Dios se lo puso a él, Dios se lo puso en el corazón. Y eso lo autorizó Dios para engrandecer el nombre de Dios en este lugar, en Babilonia. Dios te bendiga en esta tarde, Dios te guarde. Hasta que mis palabras